Una vez más, hermanos, tengan todos ustedes una cordial bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Damos gracias a todos los creyentes, también a los pastores que se van uniendo a esta transmisión. Una fecha creo que diferente, ¿verdad? Teníamos la costumbre de justamente siempre estos días recibir a los pastores en nuestras casas, pasar tiempo con ellos, también luego en la noche estar estudiando la palabra del Señor. Bueno, oremos para que el Señor pueda darnos nuevamente esa oportunidad muy pronto, tal vez el próximo año, pero gracias a Dios que nos permite de que por más que hayan barreras de distanciamiento físico, hay un solo corazón, un solo sentir, y es el deseo de querer conocer más a nuestro Señor. Damos gracias también por este tiempo al pastor Giorgio, que está compartiendo con nosotros. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a continuar este estudio y antes de ello vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, gracias te queremos dar porque podemos abrir tu palabra. Levanta siervos con los cuales nosotros podemos aprender un poco más, Señor, a conocerte. Y Padre bendito, también gracias porque nos permites tener este tiempo y de alguna manera poder también seguir siendo edificados, tanto la iglesia, los creyentes, a los pastores, y pedimos también por ellos, Señor, para que los estés ayudando en medio de esta situación tan difícil. Esta pandemia seguro que también ha obrado de una manera especial, difícil en cada iglesia, y muchos de los pastores también en medio de todas estas circunstancias. Sabemos que son un gran ejemplo para seguir confiando en ti y seguir poniendo la mirada también en lo que haces, Señor. Y gracias por todos los siervos que tú levantas y sigue levantando, Señor, también más siervos como estos. Gracias una vez más por este tiempo que podamos estudiar tu palabra. Guía al pastor, también toda la oportunidad que nos das, que nuestra adoración, Señor, pueda también ser real, verdadera, Señor, que podamos hacer con todo nuestro espíritu también en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos y siervos del Señor. Nuevamente estamos un día más disfrutando de este tiempo con la palabra del Señor. Así que vamos a la lectura bíblica de hoy, que está en Efesios
capítulo 1, versículos del 3 al 14. Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Y la palabra de Dios nos dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, y con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuevamente, bendita sea la palabra de Dios. Así que, hermanos, al único digno de honra y de gloria, vamos a alabar con un himno. Adelante.
Buenas, queridos hermanos, una vez más es un gozo poder estar con ustedes en esta ocasión para poder continuar el estudio que estamos desarrollando en cuanto a la doctrina, la enseñanza del Espíritu Santo fundamentada en las Escrituras. Muchos pueden enseñar teología desde maneras históricas, personales o aún denominacionales. Pero lo importante del estudio doctrinal es que siempre sea basado en las Escrituras, que tenga fundamento bíblico. Y hemos intentado y seguiremos haciéndolo el poder solventar cada estipulación que damos sobre el Espíritu Santo con autoridad bíblica. Hemos estado viendo lo que es la identidad del Espíritu Santo. Hemos visto la importancia de poder reconocer su personalidad, reconocerlo como una persona y no únicamente como una fuerza de energía, fuego u otros títulos que se le ha mencionado al Espíritu Santo. Y nosotros, como cristianos, al reconocer al Espíritu Santo como una persona, vamos a poder desarrollar un vínculo estrecho e íntimo con Él, una relación con una persona y no únicamente con un ente o una imaginación de la mente humana. Estamos viendo lo que es las pruebas de la deidad del Espíritu Santo y hemos visto el Espíritu Santo es verdad, hemos visto que el Espíritu Santo no es únicamente reconocido como verdad, sino que también como santo, y es una característica propia y única de Él. Él es completamente santo. Y también vamos a ver algunas características que son atributos, características propias de su esencia divina, es decir, características y atributos que Él no comparte con otros, que Él no ha dado a los hombres, por ende no les llama a vivir bajo tales atributos, ni les pide que obren o actúen usando tales poderes, como por ejemplo omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad. Pero sí hemos visto ya que el Espíritu Santo es omnipresente, y lo hemos visto en el Salmo 139, versículos 7 al 10. Y continuamos el estudio viendo ahora otro atributo, otro de los omnis que son propios de deidad, que la Biblia nos da para dejarnos en claro que el Espíritu Santo es Dios. Recuerde, si en la Biblia hubiésemos encontrado uno solo de estos atributos propios de deidad, en referencia o en relación al Espíritu Santo, tendríamos suficiente sustento y base para argumentar y solventar la doctrina de la deidad del Espíritu Santo. La tenemos, y no solo una mención, sino varias y de varios atributos, y con ello tenemos suficiente solvencia para nuestra fe en la deidad del Espíritu Santo. En sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 2, hemos visto este texto en la clase anterior, y en 1 Corintios capítulo 2, nosotros podemos ver un atributo del Espíritu Santo que es propio de deidad, único de la persona divina. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y aquí vemos que el Espíritu todo lo escudriña. Si el Espíritu Santo todo lo escudriña, es porque el Espíritu Santo tiene que ser omnisciente. Tiene que ser una persona que conozca todas las cosas, sepa todas las cosas, y no solamente las sepa, sino que las pueda interpretar y actuar en base a esos conocimientos. Algo hermoso en teología, cuando enseñamos esto en seminarios, a alumnos en cursos quizás a veces ya un poco más avanzados, les enseñamos la importancia de que el atributo no define a la deidad, sino que la deidad define al atributo. Y lo que eso quiere decir es que Dios, al ser omnisciente, no significa que Él sabe todo y está limitado a todo conocimiento. Pareciera una contradicción el decir que está limitado a todo conocimiento, pero vendría a ser una limitación si es que Dios no pudiese controlar lo que Él desea saber y cuándo saberlo. Pero Dios puede, porque la deidad define el atributo no define a la deidad.
Y el Espíritu Santo escudriña todas las cosas, sabe todas las cosas y las interpreta y las escudriña y las une y las maneja de una manera en la cual Él controla el conocimiento. Él es Dios, Él es Dios. Y esto lo vemos a través de este atributo de omnisciencia. Después podemos ver también en Génesis capítulo 1, versículo 2, un texto que lamentablemente se ha usado de manera errónea para algunas enseñanzas como la teoría de la brecha o para argumentar los días de edades del Génesis. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 2 podemos estar unidos en una interpretación sobre el Espíritu en su actividad en la creación. Y dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, y la palabra iba a hablar como de energizar, como de llevar al movimiento activo sobre la faz de las aguas. Y vemos al Espíritu Santo vivificando, o obrando, en cierta manera como vivificando, energizando la creación. El Padre hizo el diseño, el Hijo llevó a cabo la obra, el Espíritu Santo llevó la vivificación. Y nosotros vemos también en la salvación, la Trinidad obrando. El Padre tuvo la voluntad y el plan, el Hijo llevó a cabo la acción, el Espíritu Santo es el que viene a morar, sella a la persona, vivifica, le hace nacer de nuevo, la regeneración. Y vemos esta característica del Espíritu Santo en una obra en la creación. Estamos en Génesis capítulo 1, versículo 2. Estamos en el inicio de lo que viene a ser la historia del universo y por ende días después del hombre. Y viendo nosotros eso, entendemos que el Espíritu Santo es creador y no está obrando de una manera creativa como nosotros obramos, sino creando, llevando una creación a su existencia, a la vida. Y eso es peculiar de Dios, aunque algunos hoy en día, con las mutaciones que existen y con las clonaciones que se desarrollan y creando vidas, piensan que son creadores de vida, pero solo Dios es capaz de crear vida de la nada. Y vemos también otro texto bíblico en Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, verso 35. La palabra de Dios nos dice en Lucas 1:35, hablando de el nacimiento anunciado de nuestro Mesías, el Salvador Jesucristo. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos una obra del Espíritu Santo viniendo sobre María y hace una obra que es poderosa, es trascendental, es inconcebible en la mente y en la ciencia humana, porque es una obra que trasciende lo normal, porque es una obra divina. Y aquí vemos la omnipotencia de Dios, el poder sobrenatural de Dios. El hombre tiene poder natural, tiene poder que a veces es asombroso, y vemos a veces a los hombres en competencias de fuerza y vemos que jalan un avión, que jalan un tractor y tienen fuerza humana que uno se queda sorprendido, pero se comprende dentro de los parámetros del hombre. Pero las cosas que el Espíritu Santo hace, aún su acción en la creación, en el nacimiento virginal de nuestro Salvador, Jesucristo, y lo podemos ver también en el futuro con las obras que Él hace en cuanto a la salvación y la garantía de salvación, son obras sobrenaturales que requieren un poder sobrenatural, trascendental de la esfera del hombre, y eso es algo que Dios únicamente puede hacer, y el Espíritu Santo lo hace. Algunos podrían decir, pero un ángel también puede hacer esto. No, ni Satanás mismo, en lo que tenemos redactado en las Escrituras, hace una obra como la que el Espíritu Santo hace, porque Satanás es un ser creado que no puede crear vida o traer vida sobre algo, sobre alguien, pero el Espíritu Santo sí puede. Y la razón por la que puede es porque el Espíritu Santo es Dios. Y uno más,
para terminar con esta sección de los atributos que prueban su deidad. Y esta es una parte muy importante dentro del estudio de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. La palabra de Dios dice en Hebreos 9, 14, leemos desde el versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, a la luz del Antiguo Testamento, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, y aquí viene una palabra interesante, eterno, se ofreció a sí mismo? Mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Nos centramos en este texto no para ver el énfasis del sacrificio de Cristo sobre el sacrificio antiguo testamentario, sino para poder ver y enfatizar el Espíritu Santo declarado en la Escritura, en la palabra de Dios, como Espíritu eterno. Lo hemos visto en la creación, lo hemos visto en el Nuevo Testamento, lo hemos visto en la vida de Cristo, lo hemos visto en el día a día. Nosotros lo vemos, atestiguamos en nuestra vida, en cómo nos corrige, reprende, redarguye, instruye, consuela. Pero aquí se le menciona como eterno. Si se le menciona como eterno, tiene que ser Dios. Porque nadie es eterno, solo Dios. Cuando nos compartimos el Evangelio con personas, les decimos a ellos, ¿le gustaría a usted tener la vida eterna? Y lo que les estamos diciendo es, ¿le gustaría a usted tener la vida de Cristo? La sangre, en la sangre está la vida, el Cordero de Dios, su sangre sobre usted, salvo, declarado justo por la sangre de Cristo que le lava del pecado. Porque un cristiano, cuando decimos que tenemos vida eterna, significa que estaremos para siempre vivos delante del Señor, en la sangre de Cristo, en su presencia. Pero nosotros no tenemos en sí, entendamos esto, una vida eterna. En el sentido de que nosotros hemos tenido un punto de partida, no tenemos un punto final. El incrédulo tampoco, ojo. El incrédulo tiene condenación eterna. El cristiano, por medio de la vida de Cristo, tiene vida eterna y no es parte de la segunda muerte de la cual el incrédulo es y pasa a condenación. Pero el cristiano tiene vida eterna, pero tiene un punto de partida. Por eso él no puede decir soy eterno, pero por medio de Cristo puede tener vida eterna y no condenación eterna. Sin fin se usa en ese contexto. Pero cuando decimos Dios es eterno, estamos diciendo que Dios no tiene principio y no tiene fin. Y el Espíritu eterno significa que el Espíritu es eterno, es sin principio y sin fin. No existe manera de poder explicar el que el Espíritu sea eterno a menos el Espíritu sea Dios. Y es Dios. Y eso lo atestigua la palabra de Dios al declararle el autor de Hebreos en las Sagradas Escrituras, Espíritu eterno. Pero la deidad del Espíritu Santo no solamente se puede probar por sus nombres y sus atributos, sino que también se puede probar por medio de sus obras. Y hemos visto algunas obras específicas, pero me gustaría poder resaltar 4 obras del Espíritu Santo que demuestran que Él es Dios, obras peculiares y únicas de la deidad. En primer lugar, ya mencionamos una, por tiempo la ahorramos y no entro en todo el detalle y la lectura del texto en Génesis 1:2. Vemos al Espíritu Santo obrando en lo que es la creación. Obra en la creación. Algo en lo cual estuvieron involucrados la deidad. La deidad estuvo involucrada en la creación, no estuvieron involucrados agentes creados, sino la deidad, es decir, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vemos al Espíritu Santo involucrado en esta obra. En 2 de Pedro, capítulo 1, 21, vemos otra obra del Espíritu Santo que es bien interesante e importante que el cristiano Hijo de Dios recuerde, entienda y atestigue. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. La palabra de Dios nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Versículo 21 una vez más,
porque nunca la profecía, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. No, nunca fue traída la profecía porque me dio la gana traerla, sino que los santos hombres de Dios, los que fueron usados para escribir y dar la profecía, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí a la palabra inspirados, ¿quiénes fueron inspirados? Un argumento que se usa en bibliología. ¿Quiénes fueron inspirados? ¿Los hombres o la Escritura? Bueno, entendemos algo, que hay una definición distinta. Una es que los santos hombres fueron inspirados, significa que los santos hombres fueron llevados, fueron guiados como un barco que es llevado por las olas del mar y el viento. Los santos hombres de Dios fueron llevados. Pero la Escritura, en su original, es inspirada. ¿En qué sentido decimos de que es inspirada? En el hecho de que la Escritura ha sido respirada, dada del aliento propio de Dios. Pero aquí vemos algo. En este texto, usted puede entender que el Espíritu Santo inspiró a aquellos que hablaron y nos dieron la palabra de Dios. Eso es la obra de inspiración, de haber guiado y llevado a hablar a estos hombres profetas, por los cuales vino la profecía, a estos hombres que trajeron el mensaje de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué un predicador hoy en día, antes de dar un mensaje en un culto, va a orar delante de Dios? Quizás si no lo hizo en público, lo ha hecho en privado. ¿Por qué va a hacer eso un predicador y pedirle a Dios que el Espíritu Santo le ayude, le controle y le guíe? Porque el que es capaz de convencer, ya vimos esto, es el Espíritu Santo. Y también porque el hombre no es capaz de llevar a cabo el mensaje por su capacidad intelectual, como Dios lo haría, requiere la inspiración de Dios, la guía, el encaminamiento de Dios. Para eso hay que estar en buena sintonía con Dios y con el Espíritu Santo, y ahí el corazón de cada predicador. Pero un predicador no va a ponerse a hablar una nueva profecía, un nuevo mensaje profético y decir, no, es que el Espíritu Santo me inspiró, porque la palabra de Dios ya ha sido dada en todo su compendio. Tenemos las Escrituras y tenemos 66 libros en el español que comprenden lo que es la Biblia, y no hay nueva profecía que vaya a ser dada. Y si un hombre se para a profetizar, ojo, déjeme explicar esto, a hablar palabra de Dios, hasta ahí nomás vamos con esa definición, va a hablar algo que es de la palabra de Dios. A eso le llamamos predicar. Va a predicar la palabra de Dios. ¿Y ese hombre necesita inspiración del Espíritu Santo? Sí, el mensaje ya está inspirado, porque el mensaje es de Dios y Él inspiró, le ha dado vida, viene del aliento de Dios a su palabra tiene vida, tiene poder, está inspirado. Pero el hombre también necesita ser guiado, por más que sea un intelectual, preparado, teólogo, años de experiencia, tiene que ser guiado por Dios para que el mensaje sea un mensaje eficaz, que traiga fruto y bendición. Entonces, vemos la obra del Espíritu Santo en la creación. Vemos la obra del Espíritu Santo en la inspiración, número 2. Y número 3, veamos la obra del Espíritu Santo en una acción fundamental en la vida de todo ser humano que pone su fe en Cristo, y es la regeneración. La regeneración. Cuando uno estudia teología, entiende que al estudiar cualquier doctrina fundamental de la fe cristiana, es inevitable el encontrar un vínculo o relación con otras doctrinas. Aquí vinculamos a la doctrina de la salvación, como previamente lo hicimos, a la doctrina de bibliología. Pero acá vinculamos a soteriología porque la regeneración es parte del estudio soteriológico, pero aquí nos basamos en lo que es la obra, el accionar del Espíritu Santo y lo que Él hace. Juan 3, 5 y 6, Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Naciere de agua y de Espíritu, del Espíritu. Eso le dice claramente en el versículo 5. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí lo que nosotros entendemos es que el Espíritu Santo hace la regeneración en el creyente. ¿Cómo podemos ser salvos? Por obra de Dios, por obra de Dios, por gracia de Dios, por medio de la fe. No eliminamos lo que es la responsabilidad del hombre de acentuar al llamado de Dios y creer el mensaje de Dios, pero el que salva es Dios, no la fe del hombre, Dios. El que hace la obra redentora es Dios. El que da la provisión para la salvación es Dios. El que otorga la salvación es Dios. El que asegura la salvación es Dios. ¿Y el hombre en qué queda? El hombre queda en la responsabilidad de creer el mensaje de Dios en arrepentimiento. Pero eso no le salvaría si no fuese por la gracia de Dios que Él estableció que esa sea la forma, ese sea el plan. Y cuando uno cree, ¿qué hace Dios? El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, le hace nacer de nuevo. Le hace nacer de nuevo. Y le trae a vida nueva en Cristo. ¿Quién hace esa obra de hacerle nacer de nuevo, regeneración? Es una persona regenerada en el Espíritu, a la familia de Dios, con un nuevo apellido cristiano, con una nueva familia, los cristianos, y un Padre celestial, un coheredero que es Cristo. ¿Quién hace esa obra de hacerle nacer a Él mismo por medio de su fe? No, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que uno pueda nacer de nuevo. Y gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo. El Padre, el plan, el Hijo murió en la cruz. El que hace que uno nazca de nuevo, sea regenerado, es el Espíritu Santo. Y somos regenerados del Espíritu, nacido del Espíritu, de Él, provenientes de Él. Y eso lo hace Dios en nosotros por gracia, por medio de la fe. Entonces vemos la obra de deidad única de la creación. Vemos otra obra de deidad única en la inspiración de las Escrituras, del mensaje de Dios. Número 3, vemos la obra de la regeneración, del ser colocados en la familia de Dios, nacer de nuevo, algo que el hombre no puede hacer, algo que Dios hace. Y vemos algo más. Miren en Romanos capítulo 8, verso 11. Hay una obra que el Espíritu Santo ha hecho y hará en nosotros algún día. Y lo vemos en Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, es una obra común del Espíritu Santo en la creación, en la salvación del cristiano, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, la resurrección del cristiano, que somos partes de la primera resurrección, no de la segunda es para condenación, la primera es para salvación, para bendición. Y esa resurrección resucitaremos en cuerpos glorificados por obra del Espíritu Santo. Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por medio del Espíritu Santo, Él hará en nosotros la obra de resurrección dictada por Cristo, dada por Cristo. Es interesante ver el Espíritu Santo cómo se somete a la deidad, a la persona del Hijo y del Padre. Lo mismo cuando se menciona que el Padre va a enviar al Consolador, y después Cristo también decía en Juan 14 que es necesario que Él vaya para que Él envíe. Se somete a la segunda y primera persona, pero no es inferior. Resaltamos eso, no es inferior, no es menos capaz,
no es el más débil de la Trinidad. Ojo, librémonos de pensar así o de decir eso. Entendamos que es Dios y merece nuestra adoración y merece nuestra honra y merece que sea tratado como una persona y que sea reconocido como Dios. Recuerden que es Dios el Espíritu Santo. 4 obras que muestran que Él es Dios. Obras imposibles de realizar por el hombre. Creación, inspiración, regeneración, resurrección. 4 claves, 4 obras distintivas de deidad. Y por último, veamos rápidamente la asociación en la cual se le ve mencionada en las Escrituras. Y esta es la prueba de su lugar, se dice en algunos lugares. La prueba de su estatus, mencionado al nivel de gente del mismo nivel. Es como cuando uno usa una lista de presidentes, se mencionan presidentes. Esa lista de esos nombres, ¿por qué están al mismo nivel? Presidentes. Una lista de los trabajadores, todos están al mismo nivel, trabajadores. Una lista de los jugadores del equipo, todos al mismo nivel, los jugadores del equipo. Cuando se hace una lista de personas, se mencionan a personas que están en el mismo nivel, normalmente agrupados, se le mencionan juntos. Y en las Escrituras no es esto diferente cuando se menciona a la deidad. Miren conmigo algunos textos a resaltar. Hemos visto antes ya Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira, cuando se menciona que mintió el Espíritu Santo, mintió a Dios. Ahí vemos una asociación. Miren conmigo ahora en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Conocido como el texto del pecado no perdonable por algunos, el pecado que no tiene perdón. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Vemos una asociación entre las personas del Espíritu Santo y la persona del Hijo, aún estableciendo la actividad del Espíritu Santo como superior a la del Hijo por el ministerio terrenal que tuvo Cristo, y el Espíritu Santo no en el sentido que no se materializó, no se hizo hombre, sino que actúa en el convencimiento, y al rechazo de tal persona, pues obviamente no hay perdón. Y después vemos nosotros en Mateo 28 otra asociación más clara aún. Mateo 28, versículo 19, en la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 mencionados en una oración, estableciendo un vínculo de unidad, asociando a las 3 personas al mismo nivel, no en un orden de superioridad a inferioridad, sino en el mismo nivel, porque los 3 tienen la misma esencia, los 3 son Dios, si no, no podrían ser establecidos en el mismo nivel de asociación. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La palabra de Dios nos dice en Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el último versículo de Segunda de Corintios, despidiéndose Pablo de la iglesia de Corinto en esta carta. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En la parte de su despedida, él menciona la gracia de Cristo, la segunda persona de la deidad, el amor de Dios, el Padre, y después menciona y la comunión del Espíritu Santo, porque la unidad viene por medio del Espíritu Santo y el estar sujetos a Él, sean con todos vosotros. Amén. La asociación en un verso de las 3 personas, mismo nivel, misma esencia, son deidad, son Dios. Un texto muy importante dentro de lo que es las pruebas de asociación que demuestran la deidad del Espíritu Santo. Hay otro texto que también ha sido controversial dentro de la teología, pero está en mi Biblia y lo leo confiando en su correcto uso como parte de las Escrituras. Y si es que aún usted no cree que es realmente uno de los textos inspirados,
los que hemos mencionado antes no tienen controversia en cuanto a su inspiración y demuestran la asociación de las personas, lo cual prueba la deidad del Espíritu Santo. Pero 1 Juan 5:7, texto controversial para algunos. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Texto muy debatido, no es el punto de esta clase el hacer un análisis de él, si es que es un verso canónico o no, pero sí el que usted pueda saber que corrobora una verdad enseñada antes en las Escrituras, que los 3 están asociados, los 3 son uno, lo hemos probado, y no iría contra el entendimiento bíblico si es que este verso es parte de la Escritura. Pruebas de su asociación. Y ahora, habiendo acabado este primer bloque de esta enseñanza básica de la doctrina del Espíritu Santo, podemos entender un poco más sobre la identidad del Espíritu Santo. 2 claves sobre su identidad que debemos de entender. Número 1, usted debe de entender que el Espíritu Santo en su identidad es una persona. Es una persona. No olvide ello, es una persona. Número 2, usted debe de poder probar y demostrar que es Dios. ¿Cómo lo prueba? Nombres, atributos, obras y también por su asociación, su lugar, su posición exaltada. Y podemos mencionar algunas otras actividades que el Espíritu Santo ha hecho. Menciono algunas a las cuales pasamos de una manera un poco más rápida por razón de tiempo y nos centramos en algunas obras peculiares en la persona de Cristo. Pero siendo esta una clase, es importante que demos la base bíblica para lo que decimos en cada una de ellas y tomaremos el tiempo de ver los textos. Vemos nombres del Espíritu Santo que es importante que nosotros entendamos y conozcamos. En 1 Corintios 6:11, 1 Corintios 6:11, se le menciona como el Espíritu de Dios, es de Dios, le pertenece a Dios, es su Espíritu. Un texto bíblico que ya lo hemos leído antes, y dice la palabra de Dios, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Uno de los varios textos que lo menciona como el Espíritu de Dios. Después vemos otro nombre, lo leímos en la clase anterior, en Hebreos 9:14, comparando los sacrificios y el de Cristo, hecho o testificado o ayudado por el Espíritu eterno, el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, Espíritu eterno. Hebreos, vayamos a Hebreos, capítulo 10. Esto es buenos datos para conocimiento. Algún día usted puede predicar sobre los nombres del Espíritu Santo, porque realmente tienen mucho para enseñar. El Espíritu Santo es de Dios, no es de alguien más, no es uno más, no está desvinculado de la deidad, es de Dios. El Espíritu Santo es eterno porque es Dios, siempre ha existido. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu, y acá se llama Espíritu de gracia? Gracia, algo muy importante. También nos prueba la deidad, porque la gracia es una característica de Dios que se ve reflejada en la obra redentora de Cristo, y el Espíritu Santo es un espíritu de gracia, de gracia. ¿Cuántas veces ha ido el Espíritu Santo a obrar en la vida de personas convenciéndolos de justicia y pecado? Una vez, y a veces 2 veces, y 3 veces, hasta que haya arrepentimiento. ¿Cuántas veces ha sucedido que usted ha sido confrontado como cristiano por su pecado, por el Espíritu Santo, que le muestra a través de la Escritura y le dice, estás mal? Y a veces toma 2 veces, y 3, y a veces 4 y 5, y vemos la gracia de Dios para con nosotros en que sigue buscando que nosotros podamos llegar al arrepentimiento. Vemos ahí el Espíritu de gracia. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Dice el texto bíblico, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aquí se menciona como el Espíritu de Dios, pero se le menciona como el glorioso Espíritu de Dios. En otras versiones y en otros idiomas es traducido como el Espíritu glorioso de Dios. Es un espíritu de gloria. Gloria a lo que le pertenece a Dios y es de Él. Y este espíritu es glorioso, es una característica de Él. ¿Cómo puede ser glorioso? Porque es Dios. Otro título para el Espíritu Santo es uno que nos apasiona, el Paracletos, como ustedes han escuchado antes. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Juan 16, 7. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Paracletos, el que se relaciona con nosotros y está para animarnos, y no solo animarnos, pero exhortarnos. El que no está únicamente para estar sentado a nuestro costado y decirnos, acompañarnos en la vida, sino para animarnos, fortalecernos, está con nosotros el Consolador, el Espíritu Santo. Y estos son títulos de los más comunes, de los más conocidos que vemos en las Escrituras en relación al Espíritu Santo, títulos que hablan mucho de Él. No tenemos el tiempo para analizar cada uno a detalle, pero importantes. Espíritu Santo, su esencia es santidad, Dios. Espíritu de Dios, le pertenece a Dios, es de Dios, está vinculado, no es de otro. Espíritu de gracia, una característica propia de Dios, la gracia, y esa gracia obra en nosotros. Espíritu de gloria, glorioso Espíritu, gloria a lo que le pertenece a Dios, es de Él, y el Espíritu Santo es glorioso. El Paracletos, el Consolador. Pero en las Escrituras también podemos observar apariciones del Espíritu Santo en diferentes formas, y cada forma tiene un mensaje en particular para el contexto en el cual fue traído o fue mencionado. Y eso es importante que entendamos. Y es de estas formas que algunos a veces erróneamente sacan enseñanzas desvinculadas del fundamento bíblico. Pero vemos nosotros, no podemos ver todas a detalle, pero les menciono algunas de las apariciones o conocido como presentaciones del Espíritu Santo en la Biblia. Se le menciona como la paloma. Eso lo vemos obviamente en el bautismo de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo? Es importante para poder entender que no es una paloma. Como paloma. Y la paloma en señal de paz, viniendo, en señal del bautizo, etcétera. Diferentes enseñanzas han dado al respecto. Pero viene como paloma, se presenta como fuego consumidor, como fuego también que purifica. Se menciona como viento que guía y sopla y lleva, como aceite que unge, y eso lo tenemos vinculado cuando nosotros somos ungidos por Dios. Cuando somos ungidos por Dios, ¿con qué somos ungidos? Con el Espíritu Santo. La unción del Espíritu es la unción de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. El aceite que unge, que separa, que consagra, como agua que vivifica, algo más que también se vincula a una presentación de Cristo, como un sello que establece, que firma, que certifica. Y esas son presentaciones del Espíritu Santo, cada una con un mensaje peculiar para el contexto donde fue mencionado. Y estos nombres del Espíritu Santo y presentaciones son importantes que conozcamos una vez más para no confundirnos. No es fuego únicamente, no es viento únicamente. Se menciona como fuego porque purifica y separa y quema, arde. Viento porque lleva. Pero no vayamos a la mala interpretación de algunos campos donde han usado las presentaciones para poder estipular doctrinas o enseñanzas. Si tú quieres ser salvo, entonces tienes que manifestarlo por medio del fuego que va a venir a ti. Vas a sentir que arde dentro tuyo algo y vas a sentir que eso te lleva a hacer algo
hablar en lenguas u otras cosas, y ahí se va a ver que eres una persona salva. Eso no es bíblico, no tiene fundamento bíblico. Si yo establezco ese principio, que es el más usado, el del fuego, tendría también que establecer el principio de paloma, y también el de sello, y también el de aceite, y decir, pues, entonces para manifestar que realmente eres salvo, entonces cuando pones tu fe en Cristo tiene que venir una paloma sobre ti. No decimos eso, nos parecería imposible o ridículo, pero lo más místico y más personal sería decirle a alguien, dentro de ti vas a sentir un fuego. Y muchos caen en eso, y algunos entran en el juego de querer hablar así. Otros, sabiamente y lógicamente, dicen, pero no he sentido ningún fuego. Lamentablemente algunos se deprimen porque malinterpretan las Escrituras y dicen, yo no tuve el fuego. Pero otros entienden de que está hablando de consagración, de guiado, ungido, lavado, sellado, no hablando de algo específico en la presentación mencionada. Hemos mencionado ya algunas de las obras del Espíritu Santo, como la obra de la creación, la fuente de vida y energía, la hermosura de la gloria de Dios, la renovación, preservación, vinculadas a la deidad. Hemos mencionado sus obras vinculadas a lo que es las Escrituras, 2 de Samuel 23:2, Miqueas 3:8, así como el texto que leímos de 2 de Pedro 1:21, nos atestiguan de las obras del Espíritu Santo en lo que era también inspiración de las Escrituras. Y vemos obras que también podemos resaltar y amerita pasar un poco de tiempo en meditar en ellas, que son obras del Espíritu Santo en Cristo y en los cristianos. Porque esas obras son obras a las cuales nosotros podremos hallar vínculo y relación. Pero primero veamos las obras con la persona de Cristo. La segunda persona de la deidad encarnada. Recordemos que Cristo es la segunda persona de la deidad, pero enfatizamos encarnada, para entender que hablamos de la persona que es completamente Dios, completamente hombre, dos naturalezas en una persona, algo milagroso, algo no entendible en mente humana, pero que nosotros lo creemos porque nos enseña las Escrituras. Vemos la obra del Espíritu Santo en la vida de Cristo, lo hemos visto ya en lo que es Lucas 1:35, con lo que va a ser su nacimiento virginal, viniendo, cubriendo a María, algo milagroso, algo que sucede obviamente fuera de lo normal, y vemos la obra en su nacimiento virginal. ¿Qué más vemos del Espíritu Santo en Cristo? Bueno, vemos en Lucas 4:1, y esto es bien importante que podamos meditar en estas obras, porque vemos la humillación del Hijo a depender de la persona del Espíritu Santo. Él no necesita depender de la persona del Espíritu Santo porque es Dios, pero va a depender de la persona del Espíritu Santo en una señal de sumisión, sujeción en su humanidad a la voluntad del Padre. Y por eso vemos en Lucas 4:1 Jesús lleno del Espíritu Santo. Es decir, Él estaba siendo completamente relacionado en comunión, en vínculo con el Espíritu Santo, necesitando no en su esencia de su llenura, pero llenándose de Él para su ministerio, para dejar el precedente y la estipulación y el parámetro para nosotros. Y vemos acá la llenura del Espíritu de Cristo con el Espíritu Santo. Y vemos no solamente su llenura, pero vemos al Espíritu Santo que lo guía. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4, y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo lo guió al desierto. Es un texto increíble en Mateo capítulo 4, porque vemos a Cristo siendo lleno del Espíritu Santo. No necesita Él es Dios, pero está lleno del Espíritu Santo, en plena comunión con Dios, en otras palabras, y es guiado por el Espíritu Santo a el desierto, donde va a sufrir la tentación de Satanás. Esto es bien interesante, porque usted y yo, como cristianos, muchas veces, cuando nos encontramos en momentos difíciles y en lugares difíciles de la vida, momentos de sufrimiento, decimos, Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué me has traído a esta circunstancia? Y a veces Dios nos lleva al desierto.
Y a veces Dios nos lleva al desierto porque quiere trabajar con nosotros en el desierto. Y a veces en el desierto Dios va a permitir que vengan momentos duros, como a veces ataques del maligno, la tentación. Pero Él permite tales cosas con un plan y un propósito, y es siempre que Él sea glorificado. Pero no olvide esto: el que llevó al desierto a sufrir el golpe más duro del maligno fue el Espíritu Santo. ¡Qué malo el Espíritu Santo! No, el Espíritu Santo opera según la voluntad de Dios también, y el Espíritu Santo hace una obra ahí de guiar a Cristo, pero lo lleva a Él para que Él sepa, Él te está llevando, el Espíritu Santo te ha llevado a este lugar, es un lugar para victoria. Porque usted y yo, hermano, hermana en Cristo, cuando estamos andando con el Señor, en comunión con el Espíritu, y entramos a momentos duros y difíciles de la vida, usted cuando está andando en comunión con el Espíritu Santo, usted va a saber, esto que ha venido a mi vida es para la gloria de Dios. Esta tentación puedo vencer porque es para la gloria de Dios, porque el que me trajo aquí, cómo llegué aquí, no estoy llegando aquí mal con Dios, he llegado aquí en comunión con Dios, estoy bien con el Señor, ahora me aferro a Él para darle gloria a Dios contra esta tentación o en esta circunstancia que uno esté viviendo. Pero el que llevó al desierto a Cristo fue el Espíritu Santo. Vemos al Espíritu Santo llenando y guiando a la persona de Cristo, a la segunda persona de la deidad encarnada. Vemos, en tercer lugar, que también le unge. Lucas 4, 18, vamos a hablar un poco más de ungir luego, pero es cubrir y separar, cubrir y consagrar. 4, 18, Lucas dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, eso es el ungir. Está sobre mí, eso es la palabra ungir, ahí se menciona Isaías 61, pero de cubrir, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha separado, me ha consagrado para dar buenas nuevas a los pobres. Le ungió para una labor. Le ungió en el sentido de que le cubrió y le consagró. Le cubrió y le consagró. No es tanto como llenar y guiar. Vamos a ver eso luego cuando hablemos del cristiano. El ungir es el cubrir y el consagrar y el apartar. Y eso es lo que hizo con una misión y propósito para la persona de Cristo. Vemos también en Hechos 4:27, ahí en sus Biblias, Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Con qué lo ungió? ¿Con qué lo cubrió y lo separó? El Espíritu Santo. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, ungió para la labor redentora. Vemos también en Hechos capítulo 10, versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo ungió, vemos que lo ungió antes, vemos que lo ungió ahí mencionando a Isaías 61 cuando leímos en Lucas, para una labor, lo ungió con poder, lo separó y lo consagró para la redención, etc. Una obra específica que vemos que sucede en un punto en tiempo. Después vemos en Hebreos 1:9, uno más, para hablar acerca de ungido en cuanto a la persona de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 9, ya estamos por terminar. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te separó, te consagró, te estableció. Y eso es lo que también Dios hace con el cristiano a través del mandato de Cristo en la obra del Espíritu Santo. Y vamos a hablar de eso en nuestra siguiente clase. Pero vemos algunas obras del Espíritu Santo en la persona de Cristo. Su nacimiento virginal, llenado y guiado por el Espíritu Santo, Cristo. Número 3, vemos el ungimiento, la consagración y la separación, la cobertura del Espíritu Santo. Vemos también en Isaías 42, 1, 4, en un mensaje profético que se da en el Antiguo Testamento,
Vemos ahí cómo le daba poder o le iba a dar poder. Isaías 42, 1, 4, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Muchos pastores usan este versículo, pero no es para un pastor, es de Cristo. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dios le dio poder, le habilitó de poder en el Espíritu Santo. Ahora piense conmigo, porque esto puede llegar a ser un poquito confuso. Y uno puede decir, pero ¿cómo que le ungió con poder, le dio poder? ¿Cómo que le da poder si Él es Dios? Jesús es Dios, ¿para qué necesita poder? Pues recuerden que cuando Cristo Jesús se hizo hombre, Él se autolimitó. Él se autolimita de deidad, no es que deja de ser Dios, se autolimita el uso libre de la deidad, sometido a la voluntad del Padre, rige siempre la voluntad divina en su persona, pero está limitado en su propia capacidad. Nadie lo ha limitado, Él se ha autolimitado. Esa es la kenosis, el despojo de Cristo, no de deidad, sino de su limitación. Y cuando Él hace esto, entonces en algunos pasajes uno puede decir, bueno, necesita ayuda entonces. Bueno, ¿de quién? Bueno, Dios mismo le va a ayudar, guiar, cubrir, ungir, dar poder por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Ahora, Él actuó muchas veces en el poder divino de la propia segunda persona de la deidad, por supuesto. Y Él tenía la autoridad, por supuesto, conocen la cruz. Si quiero, llamo a 12 legiones de ángeles y vienen y salgo de acá. Pero Él está sometido a la voluntad del Padre. Isaías 61, 1 y 2 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Esto es lo que se citó en Lucas 4. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero Dios le apartó para ello. Mateo 12, 28, y acabamos. Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él no dice que le echa fuera demonios por su capacidad. Yo echo demonios porque soy Dios, no dijo Jesús. Echo demonios por el Espíritu, porque estaba como hombre 100% en dependencia de Dios. El Hijo de Dios hizo dependiente de Dios para darnos la pauta de cómo seguir y mostrarnos su obra redentora en su encarnación. Pero enfaticemos el Espíritu Santo. Una persona, Dios, con nombres hermosos, presentaciones magníficas. Y también podemos ver, como hemos estado analizando, su obra aún en la persona de Cristo. Y si Cristo Jesús se sujetó al Espíritu Santo para su ministerio terrenal, ¿quiénes creemos nosotros que somos para avanzar en nuestra vida, para poder avanzar y dar pasos adelante en la vida cristiana, lejos de la ayuda y la obra del Espíritu Santo? Si Jesús, Dios, lo hizo, usted y yo, cual sea su posición, cual sea su título, cual sea su trasfondo académico o ministerial, requerimos y necesitamos de la ayuda del Consolador. Que Dios les bendiga. Dios mediante nos vemos en una futura ocasión para poder continuar y terminar este estudio básico de la doctrina del Espíritu Santo, neumatología. Dios les bendiga.
Muy bien, hermanos, llegamos otra vez al final de este hermoso tiempo y agradecemos pues a nuestro Padre por todas las enseñanzas que hemos recibido el día de hoy. Y siempre nuestro ruego es que nosotros podamos poner por práctica todo lo que hemos aprendido. Así que, hermanos, les invito nuevamente el día de mañana, jueves 10, para continuar con este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Es el último día, así que, hermanos, sigamos viniendo con esas ganas de querer aprender la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buenas noches y será hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana entonces, hermanos.